bastante interesante, que ya lo vimos con los chicos, con mis chicos. Vamos a tratar de hacerlo un poquito, profundizar un poquito más en algunas cosas puntuales, pero el tema del examen semiológico de los pares craneanos es un tema complejo, simple en el paciente que no tiene déficit o que no tiene alteraciones, pero muy complejo en digamos, en la evaluación del paciente que tiene patología, ¿sí? Y no tan solo en el paciente que tiene patología y que colabora en el examen, es decir, que está despierto, está orientado, conectado y demás, sino mucho más complejo todavía en aquel paciente que no colabora, que tiene deterioro neurológico, deterioro del sensorio, o peor aún si está en coma, obviamente. Pero hay algunos tips pequeños que uno puede utilizar, inclusive en el paciente en coma, que nos pueden ayudar a definir si el paciente tiene, digamos, un compromiso neurológico asociado a pares craneanos y cuál de ellos es. ¿Y para qué nos sirve esto? Básicamente porque nos sirve para saber cuál es el nivel al cual está la lesión, ¿sí? Tan simple como eso, digamos. El cerebro y el tronco cerebral tienen la característica de que las manifestaciones o las expresiones o los signos que podemos hallar están muy relacionados con el lugar donde está la lesión. Entonces es muy fácil, si uno tiene algún conocimiento básico inclusive de todo esto, saber interpretar dónde está el lugar, digamos, donde está el compromiso neurológico que tiene el paciente. Para lo cual les voy a compartir pantalla y vamos a arrancar. Bueno, dentro de todo lo que es el sistema nervioso central, tenemos, digamos, toda esta... A ver quién nos está... termino de admitir a dos chicos más. Fíjense ustedes que la división o la subdivisión del sistema nervioso central, que lo divide en periférico y central, ¿no es cierto? El central con el encéfalo médulo espinal y el periférico con los pares craneanos y los nervios espinales. Nosotros nos vamos a dedicar a una porción del sistema nervioso central que nos va a ayudar a definir algunas situaciones clínicas muy puntuales. Bueno, esto es parte de lo mismo que vimos recién. Bueno, ustedes saben, los pares craneanos están estudiados y divididos en 12, ¿sí? El primero, el 12º, el olfatorio, el óptico, el motor ocular común, el patético y el motor ocular externo, que son el tercero, cuarto y el sexto, que se estudian juntos, eso lo vamos a ver juntos. El trigémino, que es un nervio muy complejo, igual que el séptimo, y que comparten, ¿sí? Quinto y séptimo comparten conexiones, muchísimas conexiones, ¿sí? El octavo par es como un nervio un poquito más aislado, digamos, que tiene doble actividad, pero que está bastante más aislado del resto, si bien tiene algunas conexiones también con los otros, pero está bastante más aislado. Glosofaringio y vago, que también actúan de a pares, y tienen el glosofaringio y el vago comparten el área donde tienen su inervación. Y después viene el 11º par, que es el espinal, que también es un nervio puramente motor y no tiene otras connotaciones. Y por último el 12º par, que es el hipogloso, que es también motor y que maneja la motricidad de la lengua, básicamente. Vamos a empezar entonces viendo de uno por uno. Esto sería una clasificación de qué grado o qué nivel de complejidad tiene. Fíjense que
Los nervios sensitivos, el primero, el segundo y el octavo, o sea, olfatorio, óptico y auditivo, son puramente sensitivos y no tienen otra función, cada uno está dedicado específicamente a su área. Los motores, tercero, cuarto, sexto, 11 y 12, que son puramente motores. Y después los nervios mixtos, que son los que tienen, digamos, se trabajan de a pares, ¿sí? El trigémino con el séptimo y el noveno con el décimo. Inclusive se estudian juntos en algunas situaciones que ya lo vamos a ver. ¿Cuál es la ubicación? ¿Sí? Fuera de los supratentoriales, el olfatorio y el óptico, ¿no es cierto?, que son intracerebrales, que se originan en el bulbo olfatorio uno y el otro en la retina, y que el óptico, que digamos tiene sus conexiones, sus subdivisiones en las conexiones a través del quiasma, todo el resto están por debajo del tentorio, es decir, de la membrana cerebelosa, que separa digamos, las regiones supratentoriales de las infratentoriales, o de la fosa posterior, que también se llama, y que cada uno tiene una división muy particular. Nosotros tenemos dos nervios que son mesencefálicos, ¿sí? El tercero y el cuarto, es decir, el motor ocular común y el patético son los que se originan, sus núcleos a nivel del mesencéfalo. El tercero tiene una particularidad, recibe fibras del contralateral y además tiene fibras simpático-parasimpáticas por sus acciones a nivel de la pupila, ¿sí? Eso vamos a ver. Y el patético tiene una característica muy puntual, que es, digamos, el nervio mesencefálico que nace de la parte posterior del mesencéfalo, y de ahí se va hacia adelante y se une al tercer par en su recorrido, ¿sí? Recuerden entonces que los dos son mesencefálicos. Ya en la protuberancia tenemos los nervios más complejos, ¿sí? Fundamentalmente el quinto y el séptimo, pero de ahí también nacen el sexto y el octavo. Es decir que de los pares craneanos que nosotros podemos evaluar a nivel de los movimientos oculares, por ejemplo, y de la contractilidad pupilar, tenemos el tercero, el cuarto y el sexto, pero dos de ellos son mesencefálicos, y fíjense usted que el sexto es protuberancial, así que es un detalle muy importante en la evaluación. El quinto y el séptimo, como ya les dije al principio, trabajan juntamente, ya lo vamos a ver, son complejos, son nervios que tienen múltiples núcleos a nivel protuberancial y que tienen interconexiones extra protuberancia, ¿sí? Lo mismo sucede con el motor ocular externo, que es un nervio, digamos, motor puro, y el octavo que tiene, digamos, tiene actividad mixta también. Ya si bajamos un poquito más, nos vamos hasta el bulbo, y en el bulbo tenemos los pares craneanos del 9 al 12. ¿Sí? Recuerden ustedes que el 9 y el 10 se analizan juntos, porque en el examen físico se analizan juntos, y el 11 y el 12 se analizan por separado porque no tienen nada que ver uno con el otro. Bueno, esto es una síntesis de lo que hace cada uno. Olfatorio está muy claro, el nervio óptico lo mismo, motor ocular común, externo y cuarto par, o patético, ¿no es cierto? Se analizan juntos también, como les había dicho. El quinto, sensaciones faciales y movimiento mandibular, ¿sí? Nervio trigémino. Y el facial, la expresión facial y sentido del gusto, eso ya vamos a ver también. ¿Qué diferencia hay? El nervio acústico o vestíbulo coclear, es decir, tiene la parte sensorial del oído, obviamente, y todo lo que tiene que ver con el equilibrio. El glosofaringio, una parte del sentido del gusto y de las sensaciones de la faringe. Y el vago, que tiene una participación múltiple, es un nervio también muy complejo,
muy complejo, como por su recorrido y su capacidad, sus características. Y aquí tenemos el espinal o nervio accesorio espinal, que participa en los movimientos del cuello, es puramente motor, y el hipogloso mayor en los movimientos de la lengua. El primer par, con nervio olfatorio, conduce los impulsos olfatorios de la nariz hasta el sistema nervioso central, como la misma palabra lo dice, y nace en el bulbo olfatorio, ¿sí? Y de ahí traslada fundamentalmente la información a la zona temporal y fundamentalmente a nivel hipocámpico. Se analiza con distintas, distintos aromas o olores para saber si el paciente los reconoce o si en vez de reconocerlo los transforma en otros olores, y si eso tiene, digamos, por ahí relación con alguna patología en particular, donde pueden aparecer o parosmias o anosmias, o lo que se conoce con el nombre de cacosmia también, que es transformar olores agradables en olores nauseabundos, y su reconocimiento. Muchas de estas cuestiones tienen que ver con patología traumática o tumorales, que no son las más frecuentes. Las más frecuentes en realidad son aquellas que tienen que ver con la patología inflamatoria a nivel de las fosas nasales, la rinitis y la rinosinusitis alérgica, que es bastante común, y que nos hacen perder 2 o 3 días, 5 días, una semana el olfato. Y hoy por hoy, digamos, algo que surge como, inclusive como criterio diagnóstico dentro de la infección o coronavirus, que es justamente la pérdida del olfato, ¿sí? Junto con la del gusto. Pero no habría otras connotaciones en este sentido. En el caso del nervio óptico, del segundo par, es un nervio sensitivo, sus fibras nacen a través de bastones en la retina, que son los que transforman esa información lumínica y cromática y la transmiten al cerebro, entrecruzándose a nivel del quiasma óptico, ¿sí? Se entrecruzan a nivel del quiasma óptico y distribuyen las fibras parcialmente, algunas del mismo lado, ¿sí? Del mismo lado, las homónimas al ojo digamos, al ojo del lado del mismo lado, y otras que se entrecruzan con las fibras del lado opuesto. Eso permite no tan solo sostener algunas alteraciones visuales cuando se lesionan algunas de ellas por su contrapartida contralateral, sino que también en la evaluación nos permite saber cuál es el nivel de lesión y dónde y cuál es el lado comprometido de la retina, fundamentalmente. Y la otra cuestión que tiene que ver con la parte, digamos, de la contracción pupilar, donde la tiene las vías aferentes que se unen o trabajan concomitantemente con el tercer par, que es lo que les había hablado inicialmente, también tienen que ver con las conexiones oftálmicas con el tercer par y sus consecuencias en la evaluación clínica que uno hace, que es fundamental para saber si el tronco encefálico, fundamentalmente en el mesencéfalo, si está indemne o no. Fundamentalmente en el paciente, no en el paciente que está conectado y que puede colaborar, sino en aquel paciente que tiene deterioro neurológico, y la evaluación pupilar es fundamental para definir patología o no a nivel mesencefálico. Bueno, cuando evaluamos el par óptico, ¿qué es lo que hacemos? Evaluamos la agudeza visual, lo hacemos con digamos, cartillas a distancia, o cercanas o lejanas, para saber si el paciente tiene una agudeza visual conservada, la percepción de colores, y obviamente la evaluación de la contractilidad pupilar, el reflejo fotomotor y el consensual, es decir, la estimulación con contracción del mismo lado y la estimulación lumínica de un lado con contracción contralateral. Y eso hay que hacerlo obviamente de los dos lados para saber si las conexiones a nivel mesencefálico están indemnes, y eso hablaría de que no hay patología a nivel mesencefálico. Pasamos ya a un nervio un poquito más complejo, que es el tercer par, que tiene muchas funciones, pero fundamentalmente funciones motrices. Fíjense ustedes que
se origina en el mesencéfalo, ya lo habíamos dicho, controla el movimiento ocular y tiene ramas eferentes hacia la pupila que controlan, ¿no es cierto?, la contractilidad pupilar, inerva los músculos extrínsecos del ojo, no todos, ¿sí? Es decir, el elevador del párpado superior, el recto superior, el medio y el inferior, y el oblicuo inferior. Ya vamos a ver que el oblicuo superior o oblicuo mayor y el recto externo son inervados por otros nervios oculomotores. Bueno, la evaluación del motor ocular común se hace junto con el cuarto y el sexto, ya lo habíamos dicho, donde la estimulación digamos, de la movilidad ocular es fijar la mirada del paciente, decirle que no mueva la cabeza, mejor dicho, que hacerle mover la visión hacia ambos lados, arriba y abajo, y en forma horizontal y vertical, y también en forma diagonal. Eso nos permite saber si hay indemnidad del tercer par, fundamentalmente. La indemnidad del cuarto par, recuerden ustedes que el cuarto par es el que inerva el oblicuo mayor, entonces lo que necesitamos saber es si es que hay movimiento rotatorio de ambos ojos, si el paciente puede hacer ese movimiento rotatorio, ir hacia arriba y hacia abajo en la mirada, lateral y en diagonal. Si eso está indemne, hablaríamos de que el motor ocular, el patético está indemne, y la mirada externa de ambos lados hablaría de indemnidad del sexto par. Es decir, tercero y cuarto y sexto se evalúan de la misma manera. Y la reflectividad pupilar es lo que les había hablado hace un rato, es decir, el reflejo fotomotor debe estar presente, debe haber una pupila simétrica de entre 2 y 4 milímetros, eso es el valor normal. Si tiene menos de 2 milímetros, si hablamos de una pupila puntiforme, si tiene más de 4 milímetros, hablamos de midriasis, y eso está en relación en general con patología o con el uso de algunos medicamentos que producen dilatación o constricción pupilar. Básicamente lo que se hace es evaluar la respuesta lumínica en el reflejo pupilar, la respuesta es la contracción de un lado en el reflejo fotomotor, y con estimulación del mismo lado y contracción contralateral estamos evaluando el reflejo motomotor o consensual, que se llama también. Bueno, esto es un poco de anatomía, ¿sí? De todas las, recuerden ustedes, acá vamos a repetir, el recto externo es inervado por el sexto par, el resto de los músculos son inervados por el tercero, ¿sí? Inclusive el oblicuo inferior, y el cuarto par está inervado por el oblicuo superior. ¿Qué sucede con las lesiones? En general las lesiones, vamos a hablar de la más sencilla. Las lesiones del sexto par, impiden la movilización del ojo hacia afuera en alguno de los sentidos. Es decir, si yo tengo una lesión del sexto derecho, por ejemplo, mi ojo no va a poder desviar conjugadamente con el otro hacia el lado derecho, y viceversa, ¿no es cierto? No lo va a poder hacer hacia el otro lado, entonces va a quedar fijo, ¿sí? Y en general, cuando hay una lesión del sexto par, es decir, del motor ocular externo, el ojo en general se va hacia adentro y hacia abajo, porque el motor ocular común, como tiene mayor dominio sobre la musculatura extraocular, es el que predomina, entonces el ojo se va hacia adentro y hacia abajo. Es excepcional, salvo que haya una lesión mesencefálica posterior que comprometa específicamente el cuarto par, o puntualmente el cuarto par o patético, el ojo se iría hacia adentro pero hacia arriba, ¿sí? Por predominio de la lesión en el cuarto par. Ahora bien, cuando uno hace la evaluación, es prácticamente excepcional, sobre todo en las lesiones mesencefálicas, que haya una lesión única del tercero o del cuarto. En general, tanto las lesiones tumorales como las lesiones infecciosas o la irritación meningia o la compresión del mesencéfalo por un tumor, por ejemplo, o una lesión metastásica,
comprometen a ambos, a veces en tiempos diferentes, pero recuerden ustedes que el tronco cerebral es tan pequeño como el pulgar de cada uno. Es decir, que una lesión a ese nivel, en general, fundamentalmente a nivel mesencefálico, comprometería a ambos. Y una de las primeras alteraciones o, digamos, referencias, lo que di cuenta el paciente, es en general la miopía, perdón, la diplopía. El paciente refiere, cuando tiene una lesión mesencefálica de tercero y cuarto, lo que primero refiere es diplopía. Muchas veces con compromiso del tercero asociado a midriasis, ¿sí? Asociado a midriasis, es decir, a reactividad a la luz, o pobre reactividad a la luz, del lado comprometido, y además la diplopía, ¿sí? Que caracteriza justamente la lesión del cuarto paro patético. Bueno, fíjense, una lesión bilateral, patética, ¿sí? Con mirada patética justamente, que es el estrabismo convergente, y en ese sentido también la diplopía, que caracteriza justamente el cuarto paro, a la lesión del cuarto paro. El sexto par, recuerden que es el motor ocular externo, inerva el recto externo, específicamente, y no se origina ya de mesencéfalo, lo habíamos visto al inicio. Recuerden que el origen es protuberancial, es decir, está por debajo del tercero y del cuarto. Y el sexto, como decía recién, lo único que va a hacer es permitir la mirada conjugada externa de ambos ojos. En el caso de que no lo pueda hacer, obviamente que uno de los ojos quedaría fijo y solo tendría movimiento interno, ¿sí? Quedaría fijo en la mirada conjugada, si no lo podría hacer hacia afuera, hacia lateral, y entonces quedaría con mirada fija, es decir, uno de los ojos podría tener mirada conjugada y el otro solamente mirar hacia el interior, sobre todo en las lesiones que son de la parte alta de la protuberancia, ¿sí? Y obviamente como manifestación clínica también la diplopía. Bueno, esto es cómo debemos hacer la evaluación, es decir, hacer que el paciente no tan solo en posición recta, sino que también en posición lateral, los movimientos de los ojos, si es que los puede hacer, y las miradas laterales y oblicuos para saber si están todos los nervios oculomotores conservados. En la protuberancia tenemos también un par craneano también muy complejo, que es el quinto paro trigémino, que tiene origen protuberancial, al igual que el sexto par, y que tiene una distribución bastante compleja. Está dividido, digamos, básicamente en tres ramas, una oftálmica y una maxilar superior e inferior, o mandibular, y esas tres ramas son las que le dan en general la mayor parte, no digo toda, la mayor parte de la inervación sensitiva a la cara, la parte anterior del rostro. Para hacerlo más claro, la parte anterior, la que no está cubierto por cabello, salvo en aquellos que son pelados, obviamente. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Fíjense que la parte superior, ¿sí? Inclusive llega hasta la punta de la nariz, de la rama oftálmica, ¿sí? Todo esto es sensitivo, ¿sí? O sea, la sensibilidad de la parte alta del cuero cabelludo, la parte alta de la frente, los ojos y la parte de la nariz, rama oftálmica. La maxilar superior, parte de la nariz, la parte superior de la boca, ¿sí? Y la rama mandibular o maxilar inferior, que inclusive, digamos, llega hasta el labio inferior, y la parte anterior del pabellón auricular, ¿sí? Es muy importante conocer esto para no hacer diagnósticos de alteraciones sensitivas erróneos, ¿sí? Fíjense ustedes que el gonion, es decir, la punta de la mandíbula, la parte posterior de la rama ascendente de la mandíbula, no tiene sensibilidad dada por el trigémino, sino está dada por los nervios cervicales ya. Toda esta zona ya participan los nervios cervicales, ¿sí?
Entonces hay que tener mucho cuidado porque toda esta zona y la parte inferior ya del cuello está dado todo por los nervios cervicales, ¿sí? Pero bueno, volvamos al trigémino. Además de su función sensitiva, que está clara, tiene otras actividades como el control de la diducción de la musculatura de la masticación a través de los músculos pterigoideos, y además funciones secretoras, ¿sí? Que ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Fíjense que acá estoy poniendo esta diapositiva, la traje justamente porque es muy interesante. Fíjense ustedes que si bien dice ramas del séptimo o facial, fíjense que el ganglio de Gasser, o ganglio trigeminal, ¿sí? Protuberancia, ¿sí? Nacimiento del trigémino, nacimiento también del facial, ¿sí? Del facial. Fíjense que en algún punto, tanto la rama, la rama 1 o la rama oftálmica del trigémino, que va hacia la glándula lagrimal generando secreción lagrimal, también se conecta con ramas que derivan del ganglio pterigopalatino, que es como una base de conexión que proviene del séptimo paro facial. Es decir, que el quinto par y el séptimo par tienen conexiones a todo nivel y que en general tienen que ver con la secreción, tanto a nivel lagrimal, como fíjense ustedes que a nivel de las glándulas nasales y palatinas, y además también a nivel de las glándulas sublingual y submaxilar, ¿sí? Sublingual y submaxilar, entre otras cosas. Inclusive las conexiones de las ramas, fíjense las conexiones de la rama inferior o mandibular, también envía desde el trigémino al facial, ¿sí? Fibras para conformar el nervio lingual, ¿sí? Bueno, vamos a pasar el sexto par, ya lo vimos, vamos a ver el séptimo. El séptimo par, como vimos recién, y volvemos hacia atrás, ¿sí? El séptimo par también se origina, tiene su núcleo a nivel protuberancial. Fíjense que digamos, es un nervio bastante complejo, tiene, como vimos recién, conexiones con el quinto par y conexiones secretoras con el trigémino, pero además controla los músculos de la expresión facial. Es decir, lo sabe aquel que juega al truco, por ejemplo, porque todos los movimientos faciales que maneja el séptimo par justamente tienen que ver con los movimientos de todos los músculos de la cara prácticamente. Salvo excepciones, la mayor parte de los músculos de la cara los maneja el séptimo par. A excepción del elevador del párpado superior, que tiene un control del tercero, recuerden, control del tercero, el resto de los músculos, el orbicular y el resto de los músculos de la masticación y los de la mímica, están manejados por el facial. Y si no faltaran más cosas todavía, el facial maneja la parte sensorial de los 2/3 anteriores de la lengua, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Lo que yo quería también dejarles un tema que es muy, muy interesante del manejo, del control del séptimo par o facial, que tiene que ver justamente con las lesiones. Cuando uno evalúa a un paciente que tiene una lesión del séptimo par, tenemos dos formas de presentación. Lo que se conoce como lesión facial central o lesión facial periférica, que tiene que ver específicamente con lo motriz, puntualmente con lo motriz.
no con las otras alteraciones. Pero hay una cuestión muy puntual en las lesiones faciales centrales y periféricas que voy a intentar explicarlas lo más sencillamente posible para que se entiendan. Cuando yo evalúo la zona motora a nivel frontal en el cerebro, hay una zona de una zona motora del frontal que tiene una conexión neuronal con el séptimo par, ¿sí? A nivel de la protuberancia, y que es de ambos lados, es bilateral, es decir, la corteza frontal motora le da una ayuda al facial en el control motriz facial, ¿sí? Que es voluntario, obviamente, ¿sí? Y es bilateral. El problema aquí, o mejor dicho, la situación clínica que se plantea, es que yo puedo tener una lesión facial central, ¿sí? Con compromiso, obviamente, concomitante, ¿sí? Si esto lo leemos como parte del homúnculo, recuerden ustedes las fibras que manejan las piernas, las fibras que manejan los brazos y la parte facial, todo el compromiso cortical, es decir, supratentorial, nos va a generar una alteración que se conoce con el nombre de parálisis facial central. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? Fíjense ustedes que desde la corteza, yo envío una conexión hacia el facial y la divido en dos, de un lado y del otro. Fíjense que las conexiones son bilaterales. Entonces, si yo, supongamos que tengo un paciente que tiene una lesión a este nivel, ¿sí? Un accidente cerebrovascular isquémico, que es el más común, que toma un infarto cerebral que compromete la arteria cerebral media y que compromete esta zona, y el paciente viene con manifestación de una parálisis faciobranquiocrural del lado derecho, ¿sí? Del lado derecho. Si tiene una lesión izquierda con compromiso motriz derecho. Quiere decir que esta zona está alterada, ¿sí? No está trabajando adecuadamente. Pero ¿qué sucede? La contralateral le envía fibras de ayuda, pero no le envía a todo el territorio, sino solamente a la parte superior, es decir, a la rama oftálmica, ¿sí? A la rama oftálmica solamente. Fíjense que esto que está en color amarillo le envía solo a la rama oftálmica una ayuda, permitiendo que aun cuando yo tenga un déficit a este nivel, voy a conservar la motricidad de la parte superior de la cara. Es decir, que en mi cara derecha, en este caso, porque el déficit es derecho, voy a tener un déficit de la comisura labial y del cuarto inferior de la cara, junto con el déficit braquiocrural del brazo y de la pierna. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Si no, alguien me avisa. Ahora bien. Sí, buenísimo. Ahora bien, si yo tengo una lesión en la salida, en la emergencia del nervio facial, en cualquiera de sus trayectos, esta ayuda dada por la corteza contralateral ya no la voy a tener. Si yo tengo una lesión del séptimo par aquí, o del séptimo par aquí, o inclusive aquí, ya esta ayuda no la voy a tener, ¿sí? La ayuda de la corteza contralateral. Si yo tengo lesionado el facial aquí, el compromiso es tanto de la parte superior como de la parte inferior, y no voy a tener la ayuda de este lado porque aquí el nervio está lesionado. Es como si acá hubiera un cortocircuito periférico. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de la parálisis facial periférica, donde hay una parálisis aquí por lesión del facial a nivel periférico, la lesión va a ser completa. Entonces yo voy a tener del mismo lado de la lesión, en este caso, del mismo lado de la lesión, voy a tener
un déficit completo de la hemicara, ¿sí? Ya no tengo la ayuda del cortical contralateral, entonces la lesión facial de la expresión va a ser completa. Entonces no voy a poder fruncir la frente, hacer muecas con la cara, soplar, silbar y demás, y voy a tener además el labio caído. Esa es la diferencia básica de la lesión por parálisis facial central y por parálisis facial periférica, ¿sí? Es decir, en la facial central el compromiso es solo del cuarto inferior, la facial central, compromiso del cuarto inferior. ¿Por qué? Porque tengo la ayuda del lado opuesto que no está lesionado. En cambio, en la lesión periférica, la lesión es completa, porque esta ayuda que tenía de la corteza ya no la tengo. ¿Sí? Seguimos. Fíjense que esto no es para complicar más, pero es para demostrar justamente lo complejo que es el nervio facial y todas sus conexiones. Ya habíamos visto que tiene conexiones esfenopalatinas, pteriopalatinas, tiene, digamos, conexiones, otras conexiones con las glándulas por estimulación, junto justamente con ramas que vienen del quinto par, ¿sí? Y que en todas sus conexiones tienen estimulación a las glándulas lagrimal, nasal y palatina, a los 2/3 anteriores de la lengua y el paladar blando, ¿sí? La glándula sublingual, la glándula submandibular, ¿sí? Y a la parótida, ¿sí? Bueno, en este caso, fíjense ustedes, esto quiere ser un poco más una manifestación, una expresión de una lesión facial central, donde la paciente no tiene una alteración del, digamos, de la motilidad ocular, sino que solamente de la desviación de la comisura, ¿sí? Esto es del cuarto inferior de la cara. ¿Mm? Para terminar con el facial, vamos a ver que también tiene la función sensorial a nivel del gusto. Es decir, maneja a través del nervio lingual, que tiene conexión con el trigémino, ya lo habíamos visto, donde, digamos, los sabores dulce, salado y ácido, ¿sí? Dulce, salado y ácido de la lengua, son manejados también por el facial, ¿sí? Por el facial y sus conexiones con el trigémino. Sin embargo, digamos, el tercio posterior de la lengua, ¿sí? Donde tenemos el sabor amargo, es manejado por el glosofaringio, es decir, por el noveno par, ¿sí? Entonces, el amargo es el glosofaringio, noveno par, séptimo par, 2/3 anteriores de la lengua, dulce, salado y ácido, ¿sí? Terminado el facial, pasamos un nervio mixto también, pero con función fundamentalmente sensorial. Me refiero a mixto en el sentido de que maneja no tan solo la audición desde el punto de vista sensorial, sino también el manejo y el control del equilibrio y la posición del cuerpo en el espacio. El oído tiene un conducto auditivo externo, un conducto medio y uno interno, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las conexiones externas, con el medio, tienen directa relación con la membrana timpánica y su movimiento, que obviamente va a darle movilidad a los huesecillos. Fíjense, ¿no es cierto? Martillo, yunque y el estribo que está pegadito ahí a la membrana oval, son muy, muy pequeños, son huesecillos muy pequeñitos que están en movimiento continuo en la medida que recibimos sonidos desde el exterior y movilizan linfa o líquido dentro del oído, dentro de todo lo que es el oído medio. ¿Va?
Se trabó, profe. No sé qué pasó, se cortó, no sé si segundo bajo de tensión. ¿Ustedes me siguen? ¿Están todos? Tu voz sí, pero tu imagen no se mueve. ¿Y ahí? ¿Ahí Ahora está? sí. ¿Ahí se Ahí se ve? ve, Sí, profe. sí. Ah, parece que hubo un bajón de tensión. No se escucha nada, está tildado. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Ahí sí, profe. Bien, no sé qué pasó, parece que hubo un bajón de tensión, chicos. Bueno, decía, todo lo que tiene que ver con la función auditiva, ¿no es cierto?, que implica la membrana timpánica, los huesecillos y las conexiones con la endolinfa, y después las conexiones con el nervio acústico, ¿no es cierto?, con el octavo par, se combinan también con el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares que manejan ¿Se cortó? Hola, hola. Hola, hola. Ahí se escucha de nuevo. Ahí volvió el audio, profe. Sí, no sé qué pasa. Como que hubiera quedado con bajón de tensión. Todo lo que tiene que ver con el equilibrio, les decía, está manejado justamente por la zona de caracol, todo lo que tiene que ver con el sáculo y los conductos, el utrículo y los conductos semicirculares, ¿sí? Que es lo que transforma la información sobre el equilibrio y la traslada al cerebro para saber, para darle al saber, digamos, cuál es la capacidad auditiva que tenemos, ¿sí? Las pruebas de Rine, que se hacen con diapasones de distinto nivel, y que nos van a decir fundamentalmente si es que hay simetría o asimetrías en la audición, ¿sí? Básicamente. Tanto la prueba de Rine como la de Weber, fundamentalmente nos van a decir si hay conducción neurológica y ósea de la audición, ¿sí? Y la prueba de Swabash, que nos va a decir básicamente si el tiempo de audición está alargado o acortado. Hoy por hoy, en realidad, estas pruebas se hacen en el examen en el consultorio, pero hoy si uno quiere realmente tener una idea de cuál es el nivel auditivo que tiene nuestro paciente, que puede consultar por acúfelos, por pérdida de audición parcial o completa, habrá que hacerle una evaluación clínica, pero además de eso va asociado con estudios complementarios como por ejemplo la audiometría, que es un estudio que nos va a definir específicamente el nivel de lesión, el nivel de hipoacusia y el daño que tiene ese paciente, o en el caso de que haya alguna alteración a nivel, digamos, del transporte del sonido desde la membrana timpánica en adelante, por ejemplo, en algunas patologías como un tapón de cera, por ejemplo, una otoesclerosis o alguna lesión a nivel de los huesecillos. Hay muchas patologías que pueden provocar disminución de la agudeza auditiva, pero una de las más comunes son las otitis medias, ¿sí? Que generan una disminución aguda y en general corta de la audición, salvo que se perpetúe en el tiempo y genere lesión severa en el tiempo. El noveno par o glosofaringio. El glosofaringio es un nervio que se estudia fundamentalmente en la parte posterior de la lengua y la faringe y concomitantemente por su función mixta con el nervio vago o neumogástrico, o décimo par. Fíjense ustedes que se origina igual que el vago en el bulbo raquídeo, tiene una función mixta, es sensitivo de la mucosa de la faringe,
¿sí? De la faringe, del tercio posterior de la lengua, ¿sí? Con su sabor, con la descripción del sabor amargo, las amígdalas, la trompa auditiva y el oído medio. Es decir, que su sensibilidad llega inclusive hasta el oído medio, ¿sí? Y tiene además receptores en el seno y en el cuerpo carotídeo, es decir, en la carótida tiene receptores de presión arterial, el glosofaringio. Eso envía, obviamente, información al bulbo sobre las condiciones de presión arterial que tiene el paciente, ¿sí? Tiene actividad motriz para el músculo estilofaringio, que es uno de los músculos que colabora fundamentalmente en la deglución. Cuando está alterado provoca, alteraciones severas deglutorias, y además ayuda en la secreción secretora de la parótida junto con el séptimo par. Recuerden que eso también tenía ramas o filetes nerviosos que van hacia la parótida también con el séptimo. Si bien la actividad principal del glosofaringio en la secreción parotídea está dada por el noveno par, el séptimo par también colabora en esa función. Bueno, esto es un poco el tamaño, digamos, o la distancia a la que llega la capacidad que tiene el glosofaringio en su actividad mixta. Después tenemos un nervio que es mucho más complejo, ¿sí? Que es el nervio vago o neumogástrico o décimo par, que también es un nervio mixto y que se explora en el examen físico con el noveno par, ¿sí? ¿Cómo hago para explorar un nervio tan complejo como el vago? Básicamente, los movimientos y los sonidos guturales con la, a nivel de la faringe y la estimulación con un bajalenguas son suficientes para saber si este nervio está indemne. Hacerle abrir la boca y sacar la lengua al paciente y repetir la A o la E nos va a decir si el nervio vago está bien, si los movimientos de la úvula son simétricos, ¿sí? Si son simétricos, y si los sonidos no se transforman en una voz bitonal, por ejemplo, por lesión recurrencial, nos van a decir si el nervio vago está indemne, por lo menos a ese nivel, por lo menos en ese sector. Pero fíjense ustedes que la inervación de este par craneano llega inclusive hasta esófago, laringe, tráquea, bronquios, maneja parte de la estimulación a nivel del nodo sinusal de manera bradicardizante, porque es un nervio parasimpático. ¿Qué pasó? ¿Se le cortó al profe? ¿Terminó? Pareciera. Ah. Parece que se cortó.